Segundo bloque de El Expediente. Lo que vamos a contar ahora, el caso que vamos a analizar ahora, está relacionado con un horroroso femicidio o feminicidio que terminó con un descuartizamiento. Un suboficial del ejército argentino mató a su mujer no quería saber más nada con él. Vamos a terminar la relación, aparentemente es lo que le dijo. Ella también, suboficial del ejército argentino, armó todo un plan, la mató y descuartizó su cuerpo. La palabra descuartizar genera horror, genera miedo, pero a lo largo de la historia de la humanidad, este delito es el más aberrante, el que más miedo, pánico genera. De hecho, tiene mucha relación con las películas de terror, siempre te aparece algo de esto. ¿Por qué? Porque genera mucho miedo. A tal punto generó siempre miedo, que aparece en la mitología griega. Dionisio fue el hijo de Zeus, descuartizado, y después le dio nuevamente vida a Zeus. Pero siempre el descuartizamiento como tal, como delito, genera espanto. Antes de entrar con Walter, que es el que sabe de esto, les cuento rápidamente. Jessica Hoffman, 34 años, casada de hacía mucho tiempo, es esta mujer joven, cabo primero del ejército argentino, trabajaba en el Palomar, vivía con Fernando González, sargento del ejército en Campo de Mayo. El día lunes, él lleva al hijo de ambos a la casa de su madre, queda solo. Aparentemente cambia la cerradura de su casa. Ella no quería seguir con él, pero no había peleas, ¿eh? Hay un antecedente. Ella se había ido harta de él, se había quedado trabajando en el ejército un tiempo antes y él había terminado amenazando con suicidarse para convencerla de que regresara. Pero no había violencia física, aparentemente. Quedan solos, aparentemente la mata a golpes, descuartiza el cuerpo, limpia la casa, utiliza guantes de látex. Los familiares escuchan ruidos, estaba colgando la ropa en la casa, en la terraza. Al otro día fue a tomar mate con los suegros, se fue a trabajar, me dijo que su mujer se había ido a trabajar, que se iba a quedar en el ejército, obviamente era su actividad profesional, se quedó, no volvió más a la casa. Finalmente descubren el cuerpo porque del ejército mandan personal civil porque no fue a trabajar, una señora que concurría siempre, no tenía ningún tipo de problemas, nunca faltaba a su trabajo en el ejército argentino. Esa madrugada, la madrugada del asesinato, su auto no arrancó. Un auto viejo, un Falcon, no arrancó. Este es un dato muy importante. Quizás explique por qué estaba el cuerpo en el lugar. Finalmente los familiares, el padre ingresa a la casa, tiene que ingresar por la ventana y se encuentra con el espanto, con el horror. Lo fueron a detener a Campo de Mayo, a él. Había participado en un desfile y lo iban a ascender como premio. Frío, muy frío. Hoy fue indagado por el fiscal de la causa, el doctor Leandro Ventricelli, y se negó a declarar. Y sigue detenido. Walter, estos casos, qué miedo que generan. ¿Por qué un tipo que mata, primero un asesino, un femicida, después descuartiza? Bueno, ¿es de él o no es de nadie? Es decir, la pareja. Esta persona, evidentemente, más allá de lo que es el homicidio, obviamente, en este tipo de agravante, hay un condimento de venganza, de violencia extra, en lo que es generar el descuartizamiento de un cuerpo. Es decir, nosotros estamos muy, en cierta manera, en contacto con diferentes tipos de homicidios, pero sí, muy rara vez el homicida intenta justamente desmembrar el cuerpo, descuartizarlo. Es atípico. Es atípico. Dentro de una mente criminal, digamos, sí, ¿no? Sí, es atípico. Acá hay un condimento extra que, más allá de querer ocultar el cuerpo o distorsionar la investigación,
evidentemente hay un plus de violencia en su personalidad, una cuestión patológica, y con esto digo no como atenuante patológico, sino me refiero por el tipo de personalidad, que hace a que... Puede ser un psicópata, pero por nivel de maldad, malo. Absolutamente. Bueno, Pablo, vos recién lo comentás, la persona estuvo tomando mates con los familiares, con los suegros. Y había matado a la hija. Una frialdad absoluta. De hecho, estas personas cada vez que son interrogadas o que prestan o que son llamadas, digamos, indagatorias, no se les mueve generalmente un pelo en este tipo de instancia. Y siempre mantienen una frialdad, una personalidad muy despegada de lo que es la realidad. Vos estuviste viendo algunas imágenes, ¿no? Yo te facilité algunas imágenes para ver, obviamente imágenes que no vamos a difundir. ¿Cuál sería la descripción del hecho, la secuencia fáctica que podés reconstruir, o aproximadamente con lo poco que podés tener, de lo que pudo haber ocurrido? ¿Por qué descuartiza? ¿Cómo? ¿Sabía hacerlo? ¿No sabía? ¿Por qué pone en distintas bolsas y dentro de una bolsa grande militar? Bueno, en fin, por las diferentes secciones que se fueron dando en el cuerpo, no cabe ninguna duda de que la persona manejaba muy hábilmente lo que es un arma blanca, ¿sí? Es decir, un elemento de mucho filo, se requiere, y además un cierto conocimiento en donde se fueron ejecutando los cortes, que no había cortes con lo que nosotros denominamos retomas, es decir, eran cortes... ¿Qué son retomas? Y retomas son esos cortes que se ejecutan a diferentes partes y quizás no lo hace factible, digamos, seccionar el cuerpo, y tiene que ir que no completa el corte. A completarlo en otro lugar. Es decir, eso no había en este cuerpo. No había. Precisamente los cortes se daban en las diferentes articulaciones. Se seccionó la cabeza del tronco. También hubo otro corte, digamos, en región abdominal, después en los miembros inferiores, ¿sí? Es decir, los cortes estaban dados para, primero, reducir un cuerpo. Sí. Más allá, obviamente, de este grado de violencia absoluto que hubo, y también para reducir, digamos, estas dimensiones, evidentemente, para lograr el ocultamiento o el desprendimiento del cuerpo, ¿sí? Sin generar, digamos, elementos en principio vinculantes. ¿Por qué un asesino de estas características descuartiza un cuerpo? Este asesino no tuvo tiempo, posiblemente no le funcionó el auto y por eso no pudo sacar la bolsa grande, pero sí estaba dividido en bolsas más chicas, bolsas de residuo. ¿Por qué por lo general? Recuerdo ahora el caso de Virginia Donatelli en 1929, fue uno de los crímenes horrorosos que terminó en los lagos de Palermo. Los bosques de Palermo, en un lago, encontraron restos humanos, y era de Virginia Donatelli, terminó condenado un amante que tenía un tal Julio Bonini, pero que repartía el cuerpo en distintos lugares. Bueno, el descuartizador Burgos hizo lo mismo, en distintos lugares. ¿Por qué no dejan el cuerpo en un solo lugar y se desechan partes en distintos lugares? Y bueno, en cierta manera es para procurar que rápidamente el cuerpo no sea identificado, es decir, con diferentes partes en las cuales, en fin, la investigación quizás se solo torne por una más compleja. Solo por una cuestión práctica de deshacerse de la evidencia. Exacto, de deshacerse. Solo por eso. Y generalmente, vos bien acá lo mencionás, Paulo, cuando se ejecuta esta técnica del descuartizamiento, el victimario generalmente, o casi siempre, disemina las partes por diferentes lugares. Sí. Muy difícilmente. Sí, pues estaba recordando eso casualmente. En un único ámbito, en un único lugar, todas las partes juntas, es decir, de la maniobra del descuartizamiento. Evidentemente estaban embolsadas cada una de estas partes. Sí, en distintas bolsas. Y muy probablemente, al no funcionarle el vehículo, no le permitía justamente desprenderse de ese cuerpo. Sí. ¿Sí?
Y bueno, en fin, eso lo que hace es complejizar la investigación, porque evidentemente al no estar, por ejemplo, las partes en las que tiene que ver con las impresiones digitales, rápidamente no se puede identificar ese cuerpo, habría que identificarlo por alguna otra marca particular. Y después registro. lo divide en lugares o los va arrojando en lugares muy apartados. Recuerdo, pues mencioné Burgos. Burgos fue muy famoso en la década del 50, que mató Alcida Mettinger. Y también aparecieron restos cerca de Hurlingham, por Barracas, en el Riachuelo, ya en La Boca. El caso que conté recién de Bonini también hizo lo mismo. Encuentran parte de los restos en los bosques, en los lagos de Palermo, pero después aparece en el puerto, en otros lugares, siempre en lugares muy distantes, ¿no? Sí, generalmente se da eso, en lugares distantes, y en muchas ocasiones, en muchas investigaciones en donde, en fin, se operó con este tipo de maniobra, casi no se encuentra la totalidad del cuerpo. Siempre hay alguna parte ausente, ya sea por el ámbito donde se desprendió este elemento, o por algunas condiciones que, bueno, ahora no vamos a precisar, pero generalmente no se encuentra completo, es decir, en la investigación. Se encuentran algunas partes que uno hace una identificación, a veces la puede hacer por alguna señal particular, por algún tatuaje, por algún piercing, cotejar con... Pero no dejan huellas. Exacto, cotejar con los desaparecidos o las personas extraviadas que figuran en las diferentes fiscalías, y eventualmente con el estudio de ADN con algún familiar, para poder identificarlo al cuerpo. Muy fundamentalmente el rostro, la cara, la cabeza es lo que casi nunca se encuentra, y las manos, porque son los elementos más rápidos para la identificación. Vamos a ver algunas plaquitas, algunos interrogantes. ¿La mató porque lo iba a dejar? Es probable, ¿no? En este caso es probable por lo que se conoce de la historia. Estamos hablando de un psicópata posiblemente, hay que ver los estudios, ¿no? De un violento. Siempre el componente de la posesión, ¿es mío o de nadie? ¿Sos mía o de nadie? ¿Es de él o no es de nadie? Exactamente. Y evidentemente, como sucedió en el bloque anterior, con el otro caso también, digamos, de violencia de género y demás. Tiene el mismo ingrediente. Es el mismo ingrediente, En uno, lamentablemente, con este final. Y otros, bueno, en donde no se llegó a este final, pero podía haber llegado tranquilamente este tipo de final. Vemos otra placa, otro interrogante. Quiso descartar el cuerpo cuando contestaba recién, ¿no? Posiblemente sea el descuartizamiento, si bien tiene un componente de violencia contra la víctima, pero además es el tema de la práctica del descarte del cuerpo, ¿no? Exacto, son los dos componentes. De la mente asesina. Los dos componentes, el componente violento, ¿sí? Y el componente para tratar de eludir el accionar de la justicia, que por otro lado, la ciudadanía tiene que conocer que el hecho de descuartizar un cuerpo, ¿sí?, no le agrava el tipo penal, en cierta manera. Sí. Porque el cuerpo está sin vida. Y es una maniobra. Eso por ahí mucha gente no lo entiende. No es delito. O sea, el asesinato, en este caso un femicidio, perpetua, como corresponde, como se lo merece, pero el hecho, la acción de descuartizar no lo agrava. No lo agrava. Puede ser un elemento que seguramente lo va a tener en cuenta el magistrado al momento de graduar una pena. Es un tipo que no zafa de perpetua en todo caso, pero no hay una figura legal que diga descuartizar tiene tal pena. No absolutamente. Existe. Otra placa más, la última. La víctima había advertido el peligro. Es difícil, ¿no? Saberlo y que haya ocurrido. Evidentemente la víctima nunca se le representó este tipo de circunstancia o potencialidad. Posiblemente han habido otros sucesos quizás violentos, pero como mencionábamos hace un ratito, es decir, acá la víctima muchas veces se hace un propio cuestionamiento de la relación, a veces accede a tratar de recomponer una relación cuando ya viene de una secuencia violenta. Bien. Y esas segundas vueltas o esa recomposición generalmente son drásticas.
Sí. drásticas en esta clase de hechos, ¿sí? O sea, Bien. no terminan bien. Walter, un placer como siempre. Bueno, gracias. Muchísimas a gracias. ustedes. No, por favor. Walter Gorbach, uno de los mejores criminalistas que tiene el país. Un dato, ya que hablamos de este tipo de delito tan horroroso, tan aberrante. Usted sabe que en la Argentina el primer descuartizamiento registrado es de la época de Rosas, 1830 y pico, 40 y pico, y quien descuartizó fue una mujer, Tomasa Zampayo, fue la primera descuartizadora de la historia penal argentina. Pausa muy breve, ya volvemos.